Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora ya es buenas noches. Otra emisión más de Dos Aviolas. Arrancamos de noche y con frío también. Ya viene una noche de frío. Pero está lindo ahora. Otra emisión más de Dos Aviolas. Bueno, buenas noches, Chochi. O buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo Con bien. frío. Sí, está fresquito. Por ahora está lindo, sí, después se va a venir. Después de las 8. Acá ya hay alguien que mandó un mensaje, la negra Poli, dice: vamos a Violas y hoy a ganar River Plate. Bueno, sí. Hoy tenemos la embajadora Candela, y no sé si irá Víctor también, Víctor Galeano, del programa de los domingos. Y la verdad que no sé si, porque últimamente estos últimos no había ido. También algunos tocaba justo cuando estaba el programa y bueno, vino acá para el programa, pero no sé si el día de hoy iba, la verdad. Y también se le complica, digamos, si está laburando. Y laboralmente también, Sí. Pero Candela iba a ir, así que después la voy a ir a buscar. Te digo que estaba tranquilo y la verdad que ahora tengo ganas de que arranque el partido. No, pero es un partido clásico, ¿no? Clásico de zona norte. Algunos hacían el chiste de a quién van a alentar los hinchas River Platenses. Y sí, porque hay muchos que son. Hay bueno, el recordado Acro, creo que era de Platense también. O no, uno de la barra que era de River es el que lo asesinó. Y era de la barra de Platense también. Pero bueno, sí, la verdad que Platense está re buena campaña. Estaba jugando bien. Yo lo vi con Estudiante en la cancha y la verdad que está bien. Hará 6 meses que yo, pero le ganó. 2 veces lo vi, las 2 veces le ganó Estudiante. Claro. Y Estudiante siempre tuvo buen plantel. Bueno, la otra vez cuando hablábamos acá el domingo que habló el bajista de Sarsur, que es de Platense. De Platense, claro. Y habló un rato el domingo acá en el Peor Resultado. Él decía que lo que tiene Platense que es un equipo jodido, digamos, que no es que te va a ganar ni nada, pero que te complica, ¿viste? Yo lo que decía es que, sobre todo de local Platense es de su tipo. Platense, Sarmiento, son clubes que de local son difíciles. Pero aparte le saca el agua a las piedras, o sea, tiene un ataque, 2, y bueno, hay uno que se parece a Palermo cuando era joven y te la ponen, te embocan. Hay uno que es parecido a Palermo, ese le hizo el gol a Estudiante. No sé si está todavía. Sí, además, bueno, están muy contentos con la dupla, los técnicos que tiene Platense. Sí, por eso. Bueno, ¿qué pasa? Porque River por ahí está distraído, está pensando en el Mundial de Clubes, la Copa, ya está clasificado, pero por ahí para salir primero en la tabla general. Así que vamos a ver. Acá hay otro mensaje, la negra Poli dice: discaso. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito. Hoy arrancamos con un disco de mediados de los 80, de una banda, Los Casanovas. Es una banda, quizás la primer banda de rockabilly que hubo acá en el país, porque antes, bueno, Sony TDs con la década del 50, los Pickups hacían rock and roll, pero no rockabilly así como género. Y bueno, los Casanovas sí, se presentaban como una banda de rockabilly. Pero bueno, en los 80. Y los 2 discos que sacaron, tanto de los Casanovas como el segundo, Somos Nosotros. Ya lo presentamos en Dos Aviolas. Ya lo pasamos mucho. Casanova también, un par de temas siempre pasamos, pero es una banda muy presente. Para mí es una de las mejores bandas de los años 80. Esa banda tan genial. Pero bueno, esta era una banda under, ¿no? Del circuito del Paracultural, Cemento. No se movían de ahí. La Esquina del Sol. Pero bueno, justamente en la época que grabaron este disco, compartieron estudio con Sumo.
Ellos compartieron estudio consumo. Y bueno, Luca siempre le daba manija, o sea, no, se ve que le caían bien y le daba manija a esta banda, que por supuesto era una banda under, pero bueno, este primer disco está producido por Daniel Melero, también. Ese año Daniel Melero este disco es del año 86. Es del año 86. Melero había grabado con Los Encargados un discazo que se llamó Silencio también. Ese es uno de los mejores. Salió en la encuesta del CD Clarín, creo, del CD Clarín. Salió como el mejor disco, porque los músicos Melero en esa época tenía mucha actividad. Y los Casanovas, bueno, fueron producidos por él, por Daniel Melero, y el ingeniero de sonido y técnico de grabación, y el que hizo la mezcla, es Mario Breuer. Hizo del tercer disco de Los Redondos hasta que terminaron, fue el productor de todos los discos de Los Redondos. Y aparte produjo a Charly García, a Soda Stereo, a Sumo, quizás uno de los mejores productores del rock nacional, y activo durante los 80, la mayoría de las producciones, Calamaro, la mayoría de las producciones de los 80 los producía Mario Breuer. Y este producido por Melero, y el ingeniero de grabación, técnico de grabación y mezcla, Mario Breuer. Y también Amílcar Gilabert. Amílcar Gilabert, ese producía también a Charlie, a Serú Girán, Amílcar Gilabert. Ese también. Ese fue también ingeniero de sonido, técnico de grabación y mezcla. En realidad técnico de mezcla, Amílcar Gilabert. Era una banda muy querida por los mismos músicos y se movía en el ambiente. En esa época, un ambiente chico, si se quiere. Un ambiente chico en cuanto a rock. Y los músicos entre ellos se apoyaban mucho. Tal es así que a Luca le preguntaban si venía un extranjero, un conocido de él, de afuera, qué banda le recomendaría. Y él siempre decía, unos amigos míos. Los consideraba amigos, los Casanovas. Y bueno, era una banda en el under importantísima, pero bueno, eran muy queridos en el ambiente musical de los 80. Aparte hacían ese estilo de rockabilly que incluso tenían un público diferente, le gustaban a los punk también. Los punk también eran fanáticos de los Casanovas. Tenían una cierta estética punk, o si se quiere. Pero bueno, el guitarrista justamente era muy parecido a Sid Vicious, Sid Casanova. Tenía una onda media, viendo así por el aspecto del disco también, como medio post-punk también. Sí, sí, también. Pero el sonido, en esa época había una banda de afuera, los Stray Cats. Y bueno, había un auge del rockabilly también en el mundo. Los Stray Cats, una re banda, la de Brian Setzer, una re banda. Pero bueno, los Casanovas hacían rockabilly. Y bueno, para mí, dos de los mejores discos de los 80, sin exagerar, son los de los Casanovas. Hay que tener en cuenta que no, está bien, había, ¿no?, bandas. Los consagrados eran Los Abuelos, Virus, Soda. Pero bueno, ellos en el under tenían sí. Claro, era una banda muy seguida desde lo under, capaz. Claro, hacían el circuito, ¿no? Paracultural, Esquina al Sol, Estufri Pub, Cemento. Y bueno, el sonido, este disco también es muy, o sea, Mario Breuer y producido por Melero, O sea, también Melero después produjo hasta en los 90, siguió produciendo
coprodujo con Soda Stereo. O sea, Melero no es ningún boludo como productor. Metió mano en Canción Animal de Soda Stereo y en el disco que le vino después, o sea, Dínamo. Son 2 discazos. Canción Animal, el más rockero, y Dínamo, el más ruidoso, el más noise, el más shoegaze por ahí. A mí el que me gusta de Soda es Dínamo. Pero bueno, los produjo a ellos. Que no era, él estaba en Los Encargados, era el líder de Los Encargados. También una muy buena producción de ese año. Pero los Casanovas también. Y bueno, acá tiene la particularidad de este disco que tiene muchos músicos invitados también. Vamos a decir primero la formación. Todos eran Casanova, estilo Los Ramones, así se llamaban. Flavio Casanova en las voces, Pablo Casanova en el contrabajo, la guitarra y los coros, Claude Cat Casanovas en batería y coros, y Sid Casanova en guitarras. Sí, era muy parecido a Sid Vicious, el guitarrista, Sid. Y se hacía llamar Sid también. Y bueno, los músicos invitados también, muy en el under de esa época, y tampoco tan under, porque ya tenían una carrera formada. Por ejemplo, Andrés Calamaro tocó en los teclados. Pipo Látex, que es Pipo Chipolati, acá se hace llamar Pipo Lati, y Andrés Calamar se puso. No se hacían, se ve que tenían problemas con las compañías grabadoras, ¿no? Entonces, por eso pusieron así, no, está bien, todos se dan cuenta, ¿no? Después Daniel Melingus, también de Los Abuelos y de los Tweets, el saxo. Gamexane, que estaban todos tus muertos, y La Sobrecarga. En esa época en La Sobrecarga. Gamexane. Y Marcelo Pocavida, también. Marcelo Pocavida era de Los Laxantes, era un punk. O sea que juntaban músicos amigos de todos los estilos, ¿no? Marcelo Pocavida punk, Gamexane también punk, post-punk, maestro. Bueno, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, 2 músicos que todavía siguen hasta el día de hoy, y Pipo Chipolati, que estaban los Twists. Y bueno, esto estuvo grabado en los estudios Panda, un estudio Panda, Moebio. En esa época eran los estudios que grababan todos. Este está grabado, cada día grabó Sumo, ¿no? Panda en una consola de 24 canales en marzo del 86. Y bueno, esta banda hacía el circuito y bueno, grabó. Y la tapa, por ejemplo, es de Chernaski, Andy Chernaski, también una fotógrafa del rock nacional importantísima. Y tapas de Charly García, de Calamaro, bueno, fue esposa de Calamaro, de Los Abuelos. Ella fue la fotógrafa del rock, se podría decir. Casi siempre cuando se arman esas... Después tuvo con Pablo Roca, también otro que hacía tapas y fotos de músico de rock. Bueno, tuvo un estudio más que nada dedicado al modelaje, la agencia Roca Chernaski en los 90. Todo lo que sea modelaje, agencia de modelos, todo en esa década, la agencia Roca Chernaski. Ella, bueno, fue la primera esposa de Calamaro, y en esa época estaba dedicado a las tapas del rock, las tapas y bueno, En Pelo, ella, Nora Lezano, las fotos de Sumo, bueno, de todas las bandas también. Si vos lo ves con retrospectiva, era un circuito chico el de la década del 80. Era un circuito, por supuesto, de
Había bandas más under todavía, ¿no? Pero bueno, estos eran los... hacían como una especie de cofradía, digamos. Una especie de cofradía. Y bueno, es uno de... La verdad que es un gran disco de la década del 80 del rock nacional. Y bueno, seguidores de todo tipo, al contrario de la mayoría de las bandas, acá lo seguían los punk, y la gente del under, había muchos artistas, todo. Pero bueno, una buena propuesta, los Casanovas, una banda de mucha calidad. Solamente grabaron 2 discos, ¿no? En el 86 los Casanova y en el 87 Somos Nosotros. También el estilo, ¿no? Rockabilly, muy limitado, o sea, por ahí se podrían haber abierto, pero tuvieron un problema con el segundo baterista que falleció y bueno, después no siguieron. Siguen después, sí, hasta el día de hoy. Hay bandas que, por ejemplo, Historia del Crimen, del cantante, de Flavio, también una banda producida por Melero en los 90. Y Pablo Casanova, El Río Sabe. Y decir, no, sí, después tocó cuando se reunieron así, se reúnen, bueno, él forma parte de las reuniones. Pero bueno, músicos muy... También había otra banda que se llamaba Pelvis, de rockabilly en esa época, y había una banda que también cantaba una mujer, se llamaba Eva y los Pecadores, también formaban parte del circuito, también grabaron. Son disco Eva y los Pecadores, bueno, discos inconseguibles ahora, fortuna te cobran. Y bueno, los Casanova calculo que también, no sé, yo este lo compré después, pero el segundo no, lo tengo ya de esa época, cuando salió. Para mí, el año 87 es también el mejor disco que salió ese año. Así que, sí, es de los mejores discos de los 80, junto con los de Sumo, por supuesto. Los Redonditos. Bueno, en casa siempre sonaron los Casanova. Guido los conoce porque también siempre le rompí las bolas, lo taladré. Pero es un disco que también, muy escuchado, muy escuchado. Este por ahí es rockabilly puro. Bueno, tengamos en cuenta que el segundo tema que escuchamos es Summertime Blues, de Eddie Cochran. Después cuando Divididos, cuando murió Luca, se formó Divididos. Uno de los primeros covers que hacía Divididos era Summertime Blues, que también lo supo hacer los Who. Divididos por ahí hacía la versión de los Who, y estos más la versión de Eddie Cochran, más rockabilly. Pero bueno, muy del estilo. Los fanáticos del rockabilly son, bueno, es un disco de culto el primero. Y también uno, bueno, ya dijimos, del rock nacional, ¿no? Es una producción buenísima. Se podría decir que es un grupo de culto de la época. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más, Chochi, de los Casanovas. Vamos a ver si terminamos el lado 1. Ahí está. Bueno, también era algo por ahí fuera de contexto para la década, ¿no? Pero la verdad que sonaba muy bien, la verdad que los Casanova, una re banda. Una re banda. Sí, Chochi. Tenemos algunos mensajes acá. Dale. La Negra Poli dice: hoy cumple Mostaza Merlo, un olvidado del hincha actual de River, el jugador que más veces vistió la camiseta más pesada del mundo, un grande. Sí. Moni Pincha dice: buenas tardes, lindo programa, acá tomando unos mates con mi amiga Lidia y escuchando 2 aviolas. Bueno, gracias. Y acá tenemos mensaje del Colon en WhatsApp, dice: qué joya linda ese vinilo.
Como bien aclaras, los Stray Cats le dieron vida nuevamente al rockabilly. Banda tremenda, posta a posta. A mí me volaron la cabeza hará un tiempo nomás. Al punk siempre le gustó el ska y el reggae y no sabía que el rockabilly también. Grosso Charlie, te esperamos mañana. Dale. Bueno, gracias, Colón. Sí, viste. Acá los punk eran fanáticos de... Bueno, por eso tocó Gamexán, qué sé yo, Marcelo Pocavida, que después en esa época estaban Vudú, me parece. Estaban los Laxantes, ¿no? Uno de los primeros punk que hubo acá. Pero sí, o sea, músicos... bueno, generalmente todos los que recorrían el circuito de esa década se apoyaban mucho, ¿no? Por eso también, por más que ellos sean under, pero bueno, no, la verdad que los Casanovas dejaron su impronta, un verdadero grupo de culto. Hay un par de discos de los 80 del rock nacional que para mí son de culto, ¿no? O sea, por ahí Los Encargados más conocidos, pero también es un disco de culto. Bueno, son... Mismo los Twists, los discos, los discos... Por ahí el primero fue súper exitoso, pero los discos que sacaron después también. La Máquina del Tiempo es un discazo. Por ahí no tuvieron el éxito que tuvo el primero de los Twists, pero también había bandas. Pero estos para mí eran buenos de verdad, o sea, estaban a primer nivel, o sea, los tipos. Por ahí Los Pecadores, por ahí un poquito desparejo el disco. Pero bueno, Nylon, qué sé yo, bandas en esa época que editaron, ¿no? Que bueno, formaban todos el mismo circuito y hicieron bandas under. Por supuesto, La Sobrecarga, Don Cornelio y la Zona, esas bandas hicieron la diferencia. Pero estos formaban parte del circuito en los 80 y bueno, ibas al Paracultural y aquello, Cemento, y ellos estaban en la movida. Así que formaban parte. Y los discos son buenísimos. Para mí dejaron los dos discos que hicieron excelentes. Sí, los Stray Cats también, Brian Setzer. Justo, sí, también tocó hasta hace poco, se veían recitales de él. Acá el Colón dice Don Cornelio, disco de culto también. Sí, por supuesto. El primero Don Cornelio es un discazo. Es uno de los mejores discos del rock de la década del 80 de Don Cornelio. Y el segundo, Patria Muerte, también. O sea, son dos obras. Por ahí yo las escuchaba en cassette, no los compré en su momento. Y ahora son muy de culto. Son discos que salen carísimos. Carísimos salen los discos de Don Cornelio, al igual que los de Fricción. Son discos que son carísimos, pero grupos que formaban parte de esa. Los de Metrópoli. Son vinilos que son caros. O sea, el que te los vende sabe lo que está vendiendo. Un artículo escaso, que tuvo poca tirada en su momento. Al igual que los discos de época de Los Redondos, son artículos escasos y que no es poca gente los que los quiere. Y bueno, qué sé yo los tenía en cassette, todo eso. Y esto, bueno, este lo compré cuando empezó de nuevo el revival de los vinilos, lo compré usado, ¿no? Pero casi nuevo. Y el primero sí, ya lo tenía. Son discos buscados del rock nacional, el de La Sobrecarga. Son discos muy buscados, pues son bandas de culto, la verdad. Sí, el de Don Cornelio está entre los mejores, siempre top 10 de rock nacional. Ese y el de Los Pillos también, otra banda de culto. Que bueno, ahora después lo reeditó el bajista
que está en Cienfuegos, ¿no? Lo reeditó el disco, pero había que pedirlo por Facebook, era todo un quilombo. No lo sacó así. Son jugadas o sea, patriadas que se mandan los tipos. Hay discos que reeditaron que, por ejemplo, Petinato, yo sé que reeditó Corpiños a la madrugada. Te arrancan, o sea que se te cobran 80 lucas también, reediciones. Y los discos que son de esa época, te arrancan la cabeza. Sí, mañana, Colón, mañana sí, mañana hay ese disco, el disco que llevo mañana son los 80, o sea, por ahí salió en el 79 me parece, pero los 80 se explican con ese disco, es el que inauguró la década del 80 en el mundo, ese disco, bueno, ya es un clásico a esta altura, ¿no? Pero bueno, mañana vamos. La verdad que me lo estaba reservando para La Aguja, Eso, el programa La Aguja de Mose Radio es uno, bueno, de los más escuchados de la radio. Siempre tiene repercusión en los programas. Y bueno, me lo estaba reservando para La Aguja, justamente. No es que estaba esperando, qué sé yo, pero me lo estaba reservando, así como, bueno, el de Invasión 88 también, que lo llevamos. Son discos, viste, que los tenés de esa época, que los gastaste, y bueno, a la larga cobran una dimensión tremenda. Y yo considero que esto de los Casanovas también están en ese nivel. Son discos que los Casanovas mucho en un cassette. Tengo el primero de la época, del año que salió, y bueno, lo disfrutás, cada vez lo disfrutas más. Y a lo mismo, qué sé yo, a mí me tocó ir a ver a Don Cornelio con los Pillos, Don Cornelio con los Pillos en el Teatro Fénix de Flores. Ese show no me lo olvido más. Un show que por ahí está bien, ahora el Teatro Fénix, bueno, es el teatro, ¿no? Tenía movida en esa época los Don Cornelio, ya con el primer álbum. Y los Pillos lo mismo, o sea, repercusión en el under tenían. Hay incluso un video del Paracultural. Calculo que debe ser la única banda que editó un video del Paracultural. Y bueno, tremendas bandas del post-punk, Don Cornelio y Los Pillos. Y estos por ahí no eran del estilo, pero formaban parte del circuito, el circuito under. Por eso iban los punk, iban los afterpunk, iban todos. Por eso te diga Mexan, Marcelo Pocavida, los primeros punk de acá están en el álbum. Melero también, un tipo muy despierto musicalmente, los produjo. Y bueno, es un álbum que yo lo tengo y siempre lo estás escuchando, como los álbumes viejos. Yo particularmente, la juventud mía es de los 80, En el 80 yo tenía 12 años, terminé la década con 22. Y bueno, esa década me atravesó. Y bueno, por supuesto, Sumo y Los Redondos, pilares fundamentales de la década en cuanto a show, cuanto a repercusión. Bueno, por algo lo que son, lo que son para todos los amantes de la música. Tengo la suerte, tuvimos la suerte también con mis hermanos, con Guido mismo, tener todos los discos, ¿no? De Sumo, bueno, de Divididos, Las Pelotas, los primeros discos, de Pachuco Cadáver, tengo el disco de Pachuco Cadáver. Pasa que ese por ahí, ¿viste?, va a tener poca repercusión, pero bueno, lo tengo también. El disco de Pachuco Cadáver el primer disco, es una cosa que atesoramos. Ese lo tiene Guido, me parece, en la casa.
disco difícil, ¿viste? Desnudo masculino en las tapas, ¿viste? Jodido. Para esa época jodido, imagínate ahora. Pero bueno, fanático de Sumo, todos. Bueno, digamos el de Pachuco también lo atesoro. Como todos los de los 80, porque los escuchaste en el momento. Todas las bandas que se escucharon en esa época, las atesoras. Y bueno, y después por ahí, bandas que acá no se editaban, bandas que eran muy difíciles. Sonic Youth, Swans, dos bandas de rock experimental que acá no se editaban. Bueno, que a nosotros nos gustaban. Sonic Youth y Swan, a mí en esa época, de los 80, me arrancaron la cabeza. Y nunca conseguí un disco. Yo se escuchaba lo que enganchaba, lo poco que enganchaba en la radio, después en cassette. Del rock norteamericano, Swan y Sonic Youth, tremendas bandas. Y bueno, Sonic Youth después siguió en los 90, también sacando discos buenísimos. Swans todavía sigue en la actualidad, también por ahí en los 90 paró un poco, pero los 80 se lo metieron en el bolsillo. Bandas fundamentales, bandas de cultura, bandas de culto, rock experimental. Y bueno, después todo lo de Inglaterra, ¿no? Por eso, el disco que traigo mañana, ese inauguró todo, para mí inauguró todo, incluso acá. Ahora mañana vamos a hablar bien, pero tremendo, ese disco tremendo. También son los discos que vos, desde el primer día que los comprás, no los largás más, no, o sea, son un tesoro para el fanático, son un tesoro. Por ahí ahora el CD es como que se dejó de lado, ¿no? Pero también en la época del CD yo tengo CD que son tremendos, son tremendos. Y bueno, los vinilos, viste, es como que cobraron más presencia con el correr de los años, ¿sí? Como el buen vino, viste, es así. Pero los discos de culto de los 80 siempre van a ser. Yo siempre estoy esperando una oferta de Fricción, una oferta de Don Cornelio, una oferta de La Sobrecarga, una oferta del Corte. Pero bueno, bandas chicas, bandas under. Ahora sacaron, en Puerto Rico sacaron Antihéroes. Sacaron un disco de Antihéroes que no había grabado en los 80, pero había grabaciones. No sé si no está Rothman ahí atrás de eso. Sacaron EPs o discos cortos de Antihéroes. Hay uno de Amor Indio. Son bandas que eran de culto. Eso no habían grabado, pero hay. Yo los vi, los vinilos están. En Puerto Rico hay de esos. Y bueno, acá no se editaron todos. O deben estar, no sé, no. Ya no hay más bandas de disquerías por ahí que traigan ese. Tiene que haber, sí, Abraxas calculo que lo debe tener. Te debe arrancar la cabeza. No me fijé tampoco en Mercado Libre, nada. Me acuerdo también El Agujerito, todo el mundo, todo el que es fanático de los vinilos de los 80, bueno, te va a decir del Agujerito. El otro día escuché una nota que le hicieron a Mario Breuer por los álbumes que grabó de Los Redondos. Y bueno, él decía, cuando venía el Indio de La Plata, acá a Capital, a la disquería El Agujerito, a llevarse todas las. Porque el Indio también un melómano total. Y bueno, a comprar discos al Agujerito, así como también contaba cuando iban de viaje en Los Ángeles, en Nueva York, compraba el Indio, se traía. Y bueno, me acuerdo de Brasil también, traía discos. Cuando iba de viaje,
15 discos, 20 discos me traía. Porque había diferencia, digamos, en cuanto al gusto musical de Brasil, un país más grande, con respecto a lo que se editaba acá. Pero bueno, lo poco que pude rescatar lo atesoro. Y este es uno de los Casanova, es una banda que atesoro. Al igual que el disco que llevo mañana, ese disco para mí es un tesoro. Por ahí no es, yo no conocía en el año que salió, en el 79, 80, no lo conocía. Tenía 12 años, yo por ahí era más fanático de Charlie, ahí recién había sacado Clip Moderno, Piano Bar, me arrancaba en la cabeza eso. Virus, los primeros violadores. Pero bueno, después cuando lo descubrí, por intermedio de Sumo, me arrancaron la cabeza. Pero bueno, mañana vamos a hablar. Pero bueno, los Casanovas, sí, tremendo. Y vamos a escuchar un poquito más, Chochi, de los Casanova. Escuchamos un poquito más de este disco. Bueno, ahí seguimos. Antes que nada, agradecer a colaboradores que... Bueno, ahí en el centro de la pantalla abajo hay un alias, que es Mos Radio, como todas las cosas de Mos Radio. Todo Mos Radio. YouTube Mos Radio, Twitch Mos Radio y el alias Mos Radio. Está a nombre de Mauro Restelli. Ahí hay una cuenta que puede, más que nada para equipamiento de la radio, bueno, para que esto pueda seguir manteniéndose. Bueno, esto necesita, bueno, es el método que usan ahora, ¿no? En YouTube, que sea colaboración, todo eso. Y quería agradecer a Karina Manfil, Carmelo Ceraolo, Haz del Pogo, Dayana Galeano, Mónica Calvo, Eliana Valdés, Fernando Fernández, que son los que colaboraron aportando 2.000 pesos, entran en un sorteo, que participan por una remera de Estampas del Palo hasta el 31 de mayo, perdón. Así que se agradece a Carmelo, Chochi, a tu papá por partida triple, y Haz del Pogo a mi hermano ahí desde Mar de Cobo, de la República de Cobo, por partida triple también, o sea, toda la familia, ¿no? Bueno, se agradece. Sí, estuvieron ahí aportando. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, Haz del Pogo, Carmelo, y bueno, todos. Dayana Galeano, Mónica Calvo, mi señora. Eliana Valdés, Fernando Fernández, Karina Manfil. Se agradece la colaboración, y bueno, esperemos no defraudarlos y seguir con la misma onda. Y bueno, ahora se vienen más sorteos también. Hoy vamos a hacer uno especial. A ver, vení Juancito, vení que... Bueno, noticia de ayer, el programa que antecedió, hoy estuvo buenísimo. Estuvo una nota al baterista de la Mississippi, al creador, con una vasta experiencia, ¿no? El baterista de la Mississippi tocó con todo, tocó con Piero, hizo con Lerner, con toda una banda, tocó con una banda de gente. Y bueno, después la Mississippi, ¿no? Dejando el blues bien alto acá en la República Argentina. Y bueno, ahora vamos a hacer hoy vamos a hacer un sorteo con tan poquito, Juancito, dale. Bueno, el conductor de noticias de ayer tiene una banda, el cual toca el 31, ¿no, Chuchi? Sí, 31 de mayo. 31 de mayo. Ahí en la vieja estación de Avellaneda. Perfecto. ¿La vieja estación es, Chochi? Claro, ahí en Fauré, ahí sí pegado a la estación de Avellaneda. Pero la vieja estación. Claro. Está bien. No es el teatro que está al lado de la estación. No, claro, ahí donde era el teatro ahí, Fauré, que ahora lo remodelaron. ¿Está remodelado? Claro. Por lo menos por lo que supe. Porque o sea, en la estación ido, es eso. Eso es en la estación, no en la vieja estación. Claro, no. En la estación, ahí, en la cuadra de la estación. Claro, ahí en Pavón.
Está bien, el Teatro Fauré. Ahí va a tocar Primavera Nacional. Primavera Nacional. Que nosotros, yo me encargué antes de que se raje, se tome el palo, de pedirle 2 entradas para nuestros oyentes, los que nos estén escuchando por la página, por www.mosradio.com.ar, para los que nos estén viendo por Twitch, ahora en vivo, 2 entradas para sortear. El que adivine el resultado de River Platense se gana 2 entradas para el 31 a la noche. Muy bien, ¿Eh? muy bien. Ahí, bueno, va a ser un festival eso, ¿no? Claro, es el del Art de Rock. Art de Rock. Claro. Festival Art de Rock, bueno, ahí en el espacio Fauré. Y bueno, el que mostrarle para ver. Bueno. No sé si las tiene ahí. Están si no las ahí, tengo acá. están ahí. Están ahí. Así. Pero el que adivina el resultado de River Platense Ahí están las hoy dos a la entradas. noche, ahí está, ahí me cansa. Qué producción que tenemos hoy. Falta una, pero bueno, no importa. Son 2, 2 entradas para el 31 de la noche. El que adivina el resultado, repito, de River y Platense hoy a la noche se gana 2 entradas para el 31 de mayo para ir a ver cómo es la banda. Noticia de ayer. No, noticia de ayer es el programa. Primavera Nacional. Primavera Nacional, ahí está. 2 entradas para ver Tommy el de 31 Noticia de Primavera ayer es el cantante de Primavera Nacional. Perfecto, ahí está. Ahora se fue a la sala de estudio también. Ese es un hombre orquesta, ese muchacho. Se fue, no fue a tocar, fue Claro, a abrir no. la sala de estudio, Claro, está pero ahí. para otra banda. Está bien, igual siempre tiene algo para hacer. O se va ahí o se va a transmitir un partido. Es el hombre orquesta, es un pibe joven. Bueno, le gusta la radio, tiene la banda de rock. Bueno, ha hecho radio en la radio municipal de Loma de Zamora, en la parte de cultura. Sí. Y bueno, como pasaron algunas cositas, tenemos el agrado de este año tenerlo acá en Mosh Radio. Por supuesto, Mosh siempre abierto también. Vamos a decir una cosa. Cualquiera que quiera integrar parte del espacio de Emoción Radio, bueno. Tenemos todas las redes sociales, Están Facebook, las redes Instagram, sociales ahí, de Mosh, que se pueden también, comunicar. También tenemos El número 1551 33 31 40, repito, 1551 33 31 40. más despacio, 1551 33 3140. Ahí me dejan mensaje, o bueno, sí, como se usa ahora, un mensaje de WhatsApp Claro. y chao. Mensaje por Instagram, Mensaje Hay también privado. Hay también página de Mosh Radio en Instagram, en Facebook. También hay de los programas, pero bueno, si quieren para comentar cualquier cosa sobre la programación o algo, o si quieren ser parte de la programación, también pueden mandar Que un manden por mensaje. Instagram, Muy ¿no? bien. Y al Sí, número o de la radio. al número de la radio también. Así que, bueno, Vuelvo a recordar, 31 de mayo bien. hay recital de rock. El que adivina el resultado de River Platense esta noche se gana 2 entradas para el 31. Así que tienen hasta las 9 de la noche para participar. No, 8:30. 8:30 arranca. 9 de la noche, ¿cómo? 8:30 arranca. ¿Eh? 8:30. ¿Qué cosa? El partido. No, yo hablo por mí. Bueno, pero si ya 8:30, si a las 9 me tirá que va a ganar River, está ganando, o está ganando Platense, y me sigue gana Platense, y bueno, medio que ya Bueno. tiene una ayudita ahí. yo voy a participar. 1-0 gana River. Para mí no va a ser como los otros partidos. El otro día, qué baile que le pegamos a... No, que eran para mí es un ecuatorianos. partido cerrado. Ya no lo quiero repetir, pero lo dije el domingo también el resultado, el mismo que el tuyo. Yo vengo no con sé. el alma herida, así que Tirate un lance a Platense. Vamos a los bifes, Juancito. empata 0-0 Y penales pierde River. Si hay penales pierde River, y olvídate. y hay penales. Y entonces pasa Platense, decís vos. Hay penales. Jugatela, bueno, pero jugatela. Pasa Platense por penales. Bueno. No quiere Listo. las entradas. Ahí está. Yo ya tengo. A mí ya me dieron. Las entradas son para que la gente Bueno, sí. que nos esté escuchando por www.moshradio.com. Y vos vas a tocar ahí, ¿no? Chochi. Sí, justo ahora estábamos ahí hablando con la banda que nos dieron la fecha el 22 de junio.
22 de junio, Ser Sur también, ahí en A el las espacio 9, Faure. a las 21 horas. ¿Qué van a hacer? ¿Varias semanas van a hacer festivales? Claro, en realidad antes se organizaba por mes y ahora Sí. la Red Rock está organizando el año entero. Entonces ahora van organizándolo y te van avisando, ya tienen a todas las bandas para todo el año y las van organizando qué mes le toca, qué día. Lindo. Y bueno, ahora a nosotros nos tocó para el 22 de junio a las 21 horas. Lindo para cagarse de frío No, con este pero tornillo que vino hoy. Pero es un espacio, un teatro y reformaron todo nuevo. Sí, yo no fui, pero bueno, el cantante y guitarrista de la banda fue el día de la reunión que se habló todo y estuvo ahí y dice que está muy bueno, está muy lindo el lugar, suena muy bien, así que bueno. ¿Ustedes cuándo repetís? Incluso El 22 de junio. tengo una banda conocida también que ya tocó y me dijo que suena muy bien también, que la verdad que está bastante bueno. Nosotros nos toca el 22 de junio a las 21 horas. A ver si traes unas entraditas para sortear. Y vamos a ver, todavía no ¿Por qué están. no traes para el viernes y sorteamos el viernes? No, bueno, todavía no las tengo. Si Excelente. tengo entradas, ahí mandaremos. Excelente gestión. Yo no es porque sea Ferraresi, pero que sea una gestión cultural. Sí, la verdad que Ferraresi en Avellaneda. Pero no, dejemos que sea Ferraresi. Que lo haga la Intendencia de Avellaneda, que le dé el espacio a las bandas nuevas, que haya reformado ese teatro. Yo paso todos los días por el nuevo espacio de Malvinas, que está ahí Yo no conozco. en el viaducto Sarandí. No conozco. Es el museo más grande de la República Argentina de Malvinas. Dejemos de lado la cuestión política, el partidismo, qué sé yo. Sí, eso sí. dejarlo de lado. Sí. Pero ya que le brinden esa propuesta a las bandas nuevas, con todo lo que está costando, todo está costando mucho, y que le brinden esa propuesta, la verdad que se agradece. Y habría que agradecerlo a todos los municipios que sigan el mismo ejemplo. Sí. Pero Sí. ¿por qué lo digo? Ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, aprovecho que estás acá, Juancito. Yo quiero hacer un agradecimiento, algo que no voy a dejar pasar de lado, que fue muy reciente, las inundaciones acá en la provincia de Buenos Aires, Sí. que el gobernador ya se puso las pilas con toda la ayuda a los sectores que han quedado todavía con agua, Sí. que he visto cosas en Instagram hoy a la tarde, Sí. que ya se están moviendo para ayudar a la gente que necesita, más allá del gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque la Argentina siempre fue un pueblo, bueno, pasó con lo de Zárate, Lo de Bahía Blanca. Bahía Blanca, que la verdad el pueblo argentino es, a pesar de, como vos decías, de cualquier partido político, tenemos un pueblo que es, que se moviliza y que se concientiza en ayudar al otro. Entonces, no quiero dejar pasar por alto eso. No, está bien, está bien. Es gente que le hace falta. Y aparte que no hace falta que se muestre o que salga publicidad. Eso es algo que ya la gobernación y el Estado Nacional también ya lo tiene que hacer, o sea, ya de por sí. Dejemos el Estadio Nacional. Bueno, pero yo te quiero decir, ¿no? bueno, por ahí siempre hay que engrasarle los alemitas al Estado Nacional. Ellos están en otra. Pero eso tiene que ser automático. A vos te eligieron para algo. Vos sos representante. Por algo te eligieron de representante en una votación. Y lo que yo quiero decir ahora, está bien lo que dijiste, Juancito, la ayuda viene bien. Por supuesto, hay que repartir colchones, pañales todo, para los bebés, colchones, comida, vi ahí hasta los perritos, cosas para limpiar, ¿cómo bien. es? Jabones, Está bien, lavandina para desinfectar, aceite, desinfectante, más que nada eso. Está bien. Y comida, obviamente. Eso y comida, lo básico, lo esencial. Bueno, hoy vi también que salió un tren hacia Sí. Zárate Campana, salió un tren, o sea, eso, bueno, Ferrocarriles Argentinos, que pertenece al Estado, ¿no? O sea, pero eso ya tiene que ser pero por eso te automático. digo lo del gobernador de Axel,
que fue más movida de acá, no Sí, fue sí. tanto de nación. Pero por Entonces, vos decís, cuando vos tenés un gobierno con una decisión política eso, sí. de hacer bien por el prójimo, la verdad que hay que sacarse el sombrero. No. Y porque lo que pasó con la inundación anterior, yo leí un montón de comentarios, gente, nada, hay cosas que me enferman, Carlos, que porque había alguien que hacía una colecta, Sí. que ya alguien que es figura pública que ya conocemos, y había contraposiciones de algunas cosas. Bueno, no importa, no viene el caso. Pero somos un pueblo que siempre ayudó a todos. Entonces, en Argentina todavía tiene esa cosa, esa humanidad de, bueno, vemos que le está pasando al otro. También hay que decir, está bien la solidaridad entre pueblo, entre hermanos. Hay que decir que hay que tratar de evitar ese tipo de catástrofes. O sea, también los responsables, yo calculo que debe venir más por el gobierno nacional, tiene que hacer obras para tratar de evitar que el agua no nos llegue al cuello. O sea, no hay que esperar que pase la catástrofe para accionar. También hay que preverlo, hay que hacer obras. Pasa que las obras públicas hoy en día se están, Bueno, por la eso. gran mayoría, paradas. Bueno, Y que si no fuera por el gobernador, algunas obras pasa que en es Provincia de Buenos un Aires gobierno no se harían. nuevo, que tiene otra mentalidad. No me vengan con que es un gobierno nuevo, porque hay un montón de gente que nosotros ya conocemos. No, sí, hay muchos menemistas, sí, ya sé. No, a ver. Punto número 1, para mí no son menemistas. ¿Ok? Son oligarcas. Pongamos Bueno. esa palabra. Bueno, Y- pero está, Menem es un apellido Bueno, pero. a ver, recurrente, Scioli es el apellido recurrente, pensar que el Tata Joffre. Pensar que nos fuimos a votar así. Y bueno, Buah. nos comimos cada galletita, Ay, Dios. Yo te dije que venía con toda hoy, ¿no? tuvimos que votar a Massa, Alberto, Bueno, pero. estamos comiendo a cada ver, galletita. A ver, Alberto, dentro de todo, manejó bien la pandemia. Eso hay que reconocerlo en ese gobierno. Después, bueno, lo que pasó, hay medios que ya sabemos cómo se manejan Sí, y que inflan todo y que después empiezan con cartas de documentos, empiezan con todo el bolón y que ya conocemos, ¿no? Ahora, yo lo que planteo es, ¿por qué para un lado sí y para el otro se hacen los boludos? Perdón por la mala palabra. Pero sí, más bien. No ponen la guita donde la tienen que poner. Para estabilizar el dólar sí, y para las obras y todo eso no. yo te dije que hoy venía un- con toda porque estoy desanimado, Carlos. Ahora se vio, Estoy desanimado. el domingo en las elecciones de Capital, Sí, que mucha gente no fue a votar. por eso, la poca participación. Eso. Creo que fue menos del 40%, ¿no? O menos del No, 50%. 48%. Bueno, casi 50%. Vos tenés en cuenta que votaron en blanco también. Sí. Más de la mitad de la población, entre los que no fueron a votar y los que votaron en blanco, eso fue lo que ganó verdaderamente. Lo que se demostró, que a la gente no le interesa apoyar al sistema político que está en la actualidad. Pero no fue solamente en Capital, ¿eh? Todas las elecciones que hubo también las semanas anteriores también. Hubo poca participación del pueblo. Igual yo voy a... Y te digo una cosa, principalmente en Capital fue en La Boca Barracas Sí. y Retiro, que está la Villa 31. Claro. Entonces, Bueno, ahí en los ganó- lugares donde hubo menos participación es en los lugares más desplazados Sí. de la ciudad de Buenos Aires. O sea Pero yo creo que... A que, ver, ¿sabe cuándo ocurrió este fenómeno? Este fenómeno se dio en las elecciones nacionales. meses antes del 2001, que Ah. hubo
Sí. También el 48% de deserción de los votantes. Casi la misma cantidad, porque esto creo que fue... Bueno, por ahí en el 47, 2001 era otro escenario, Carlín. No te olvides que veníamos de quemas. Sí. Yo me acuerdo muy bien. Una tarde estaban andando en bicicleta, me dijo mi mamá, metete adentro. Había quemas, saqueos en todos lados. La gente no la estaba pasando bien. Bueno, en Zárate y Campana también. A ver, ahora no la está pasando bien tampoco. Pero por lo menos lo que dejó los gobiernos de Cristina fue por lo menos una ayuda para esa gente. Entonces, si vos no planificás... Para evitar la explosión social. Exacto. Si vos no planificás por lo menos algo para ayudar a la gente que menos tiene, entonces no se puede hacer nada. Ya te digo, está bien, no estamos en las mismas condiciones que el 2001, pero la cantidad de gente que no fue a votar es la misma que en el 2001. A los 2 meses de la Rúa yo creo cayó. que igualmente, ojalá me equivoque, que se me haga la boca a un lado, pero yo creo que esto en algún momento va a explotar. Pasa que vos no podés tener un tipo que... Esto, lamentablemente, hoy no tenemos a Macri y a Milei tirándose dardos con todo. Porque, a ver, por los acuerdos entre los dos, por la hidráulica, por no sé qué otros negocios más. Y después vos tenés en Capital, el PRO fue el gran perdedor, ¿no? El otro día. Sí, porque en realidad déjame hacer esta análisis. El gobierno utilizó todos los ejércitos de trolls en contra del PRO. Bueno, pero hay gente del PRO dentro del gobierno. O sea, Patricia Bullrich es del PRO, Toto Caputo es del PRO. Yo te quiero decir una cosa. Sturzenegger es del PRO. Esa gente no es de ningún partido. Bueno, pero digo, ellos... es la misma alianza del 2001. Ellos son... Entonces, yo voy a esto. Ellos están puestos ahí por... A ver, yo voy a lo siguiente. Por el extranjero, ¿eh? No son... También te entiendo. Está puesto por el poder real. Claro. Entiendo. Pero a lo que voy es, gracias a Dios, está Santoro, que fue solito, con el chico de C5N, el Pitu Saltatierra. Sí. Que el Pitu sabe lo que es vivir en barrios humildes, ahí en Capital. Sí. Entonces, yo lo veo y no miro mucho la tele porque estoy haciendo lo que vos dijiste una vez, de no prender tanto la televisión. No. Pero por ahí cuando los miro un rato, hay gente que tiene sensibilidad social. Sí. Y que haya llegado uno del pueblo, uno de los nuestros. Sí. Capital. Y en Capital, vos fijate que, porque viste que está el tema la campaña, el odio, y qué sé yo, y los trolls, los trolls de un lado, los trolls del otro. Y vos fijate que estos dos tipos, en silencio, se ganaron el cariño de mucha gente en Capital. Y por el lado de Santoro creo que metieron alrededor de 20 diputados. No, 10. 10. No, fue así. 11 metió LLA. O sea, Sí, y uno sí, menos, 10. Adorni, sí. Y uno menos 10 que metió... Que la diferencia está en Biasi, que es de la izquierda, que entró. Y bueno, ese sería el Frente del Pueblo, digamos. O sea, Santoro con Biasi. Y bueno, después... Bueno, pero yo a lo que voy es, gracias a Dios, tenemos gente que todavía nos defiende. Representa. Nos representa y nos defiende contra el capitalismo salvaje. Sí. Porque... Bueno, para ahora seguimos. Juancito, pará. Ponemos un poquito más de música. Ahí seguimos entonces con el debate que dejó la última semana política, ¿no? Sí, a ver, te decía, a ver, está bien, en Ciudad ganó
para llenar la banca de diputados y todo eso, ganó Adornis con los legisladores de la Libertad de Avanza, el partido oficialista. Pero bueno, creo que con Santoro y el Pitu tenemos a alguien que nos defienda y que nos defienda sobre todo contra el poder real y sobre todo contra el capitalismo salvaje que se vive hoy en día. Yo creo que, a ver, no quiero hacer futurología. Igual, ya te digo, Vos sabés que más de la mitad no fueron a votar. Anoche me ponía a pensar y a lujuriar un poco una posible fórmula presidencial. Yo te la tiro y vos decime qué pensás. Santoro Kicillof. Y ¿Por qué te lo digo? lamentablemente no ganó Santoro. No, quedó para los diarios, para los medios. Que ganó Bueno, pero te cierro lo siguiente. por 2%. Te cierro lo siguiente. Tampoco era legislativa, no era. No, está bien, bueno, pero marcan cosas. Yo soy de los que dice que todo tiene que ver con todo. ¿Por qué te digo esto? Votamos a un gobernador de la provincia, como fue Scioli, y no pudo llegar a ser presidente. Entonces, no quiero que cometamos el mismo error. Yo creo que, a ver, nos tuvimos que unir entre los nuestros y pensar en una fórmula Santoro Kicillof. Digo, me parece, de repente, no sé. Sí, si no Kicillof Santoro, al revés. Kicillof adelante. A ver, yo te digo Santoro Kicillof para no volver a cometer el error de que porque hasta ahora vos fíjate que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente de la nación. No, Duhalde, pero no fue votado. Claro, Duhalde fue presidente por un rato en el tema del 2001. Es una ciudad difícil la de la provincia de Buenos Aires. Sí. No la puede gobernar cualquiera. No. Bueno, es como el país. Sí, pero No lo puede gobernar cualquiera. Kicillof es un buen candidato porque pasa como, no sé, como estuvimos hablando recién, Ferraresi. Son tipos que gestionan. Sí. Y gestionan bien. Y bueno, la gente en algún momento eso lo va a reconocer, la gestión de gobierno. Pasa que a la gente le cuesta. A ver, la gente está muy metida con la televisión. Sí, y las redes. Y esto. Sí. Lo muestra a cámara. Sí. Y bueno, eso también, lo que hay mucho en la actualidad. Pero, a ver, mucho de esto y malo. Escúchame, ya había veda política. Y los tipos, si se quiere, le hicieron una trampa a Macri. Macri no es santo de mi devoción, pero le hicieron trampa la Libertad Avanza, porque ellos a toda costa le querían sacar votos al PRO. Sí. Se tiraban en contra del kirchnerismo de la boca para afuera, pero a los que querían eliminar eran a los del PRO. Entonces dijeron que Macri hicieron Un video. Sí, algo escuché. como que Macri se bajaba. Algo escuché. Macri se bajaba. Y dando a entender que si se baja Macri, al único que te queda para votar en contra del kirchnerismo, Sí, en el partido de Milei. es la Libertad Avanza, Adorni. Por eso Votar ganaron. votar en contra del kirchnerismo y hay mucha gente antiperonista. Pero por eso ganaron, Juan, porque yo calculo que mucha gente que iba a votar a los Penato, por lo menos el 2% que hubo de diferencia, lo terminó votando a Adorni, con trampa. ¿Por qué? Porque es una trampa que ahora, con la inteligencia artificial y con las redes, La famosa IA. está muy en auge eso.
vos no te olvides que Massa no alcanzó le faltaba también el 2% en la primera vuelta para ser presidente. Pero hicieron circular un video, también hecho con inteligencia artificial, Eso no me acordaba. que estaba refalopeado Massa en todos los actos. No me acordaba. Que estaba refalopeado. Ya lo hicieron con Massa, ya lo hicieron. Y nadie dijo nada. Como claro, se le hicieron al que era del justicialismo, nadie saltó. Pero ya en esa época a Massa también le hicieron esa trampa. No me acordaba eso. Bueno, ¿te acordás ese video? No. Todavía hay gente que se lo cree el video ese. Que Massa. Calculo que deben tener información de los consumos personales de Massa. Sí, seguro. Seguro. Por la zona en que vive, bueno, deben tener información. Pero el video lo hicieron circular y la gente, mucha gente Se lo comió. se lo cree. No te olvides que en Capital Federal hay mucha gente grande que por ahí no maneja el celular, por ahí está viendo la televisión. Y bueno, que te salga ese video. Sí, vos decís, Que Macri se baja. Que Massa se refalopea. El otro no nos quiere representar, seguramente piensa. Claro, hay que votar a uno en contra del kirchnerismo, ¿entendés? Hay que votar uno en contra del antiperonismo. Claro, pero por eso. ¿Y ellos cómo se justifican? No te bancás una joda, bla, bla. ¿Qué no te bancás una joda? Le No es hicieron joda. trampa. No es joda. Está bien. Estamos en un acto electorario, por más que sea de Capital Federal, donde la democracia nos costó muchísimos años tenerla de vuelta. Por eso. Y vos sabés perfectamente de lo que te hablo. Pero por eso, ahora. Porque vos y mucha de la generación de mi viejo Sí. y chicos de ustedes saben lo que es Sí. sufrir no tener democracia, Sí, no más poder bien, ir a votar. Más bien. Con muchas cosas del poder engañándote. Por eso yo por ahí es uno de los boludos que siempre va a votar, ¿entendés? Porque yo sé lo que no es que no puedas votar. Por eso te digo. Yo cuando estaba en el 76 yo tenía 8 años. Yo sé lo que no es ir a votar. Bueno, ahí es donde tenemos que, desde esta parte de la comunicación, los medios que no quiero llamar importante, pero porque nos van a matar de arriba. Pero digo que no tenemos ese poder que tienen los medios que nosotros conocemos, tradicionales, tratar de decir a la gente que hay que ir a votar, que hay que por más que no te guste uno u otro, ya sé que estamos cansados de los políticos, que estamos cansados de un montón de cosas, pero ir a votar es un acto de, bueno, hago algo por mi país. Sí. Entonces, ¿Sabes lo que pasa? La mayoría de la gente piensa, ¿para qué voy a ir si después me boludean? O ¿para qué voy a ir si no me representan? Porque es eso, la falta de representatividad. Pero también, si se agrega a eso el uso de medios digitales por el gordo Dan, Caputo, todos los trolls de esa parte. esos están metidos. ¿Vos te pensás que Macri no usó a Marquitos Peña con un ejército de troll en la época que estaba él de presidente? Yo estoy seguro que Marquitos Peña tenía un ejército de troll en Casa Rosada. Y lo mismo, Caputo, todo eso, el gordo Dan, todos esos tipos, Danan, todos esos, que van a la Casa Rosada y se dedican a todo este mundo digital. Ojalá nosotros llegáramos a la Casa Rosada. Bueno, pero esos tipos tienen una oficina especial, toda tapiada, toda tapada, para hacer todo ese tipo de propaganda en contra. En este caso le tocó a Macri. La vez pasada le tocó a Massa. ¿Por qué? Porque eran la contra de ellos. Ahora le van a dar con todo a Kicillof, olvídate. Esta que viene ahora. Seguro. A Kicillof le van a inventar cualquier cosa. Lo que pasa es que dentro de todo, Kicillof es un tipo que cuida la imagen, que trata de no malversar fondos, que se muestra como un tipo de gestión permanentemente, y bueno, le va a costar. Le va a costar. Sí. A Macri le hicieron quedar como que, porque Macri es un vago, que a las 7 de la tarde estaba mirando Netflix, y bueno, le hicieron quedar como el tipo no tenía compromiso, no quería asumir más el compromiso. Como no le podía ganar, ¿qué sabía quién iba a ganar, quién no iba a ganar? Pero bueno, ahora está, o sea, ¿qué es lo que pasa también?
como este gobierno está financiado por agencias de inteligencia extranjeras, No nos metamos ahí, por favor. bueno, no importa, hay muchas agencias de No van a inteligencia venir. extranjera, Chochi y rajemos. no, pero que utilizan, Rajemos, negro. pero este tipo de método, la CIA lo utiliza, de utilizar ya la sé. inteligencia artificial, los medios digitales de información, para desviar la información, hacerle la cabeza a la gente. Entonces a vos te van a poner en la cabeza, Sí, mala propaganda. no vayas a votar. Mala propaganda. En este caso tergiversaron. Massa es un falopero. Seguro van a decir Kicillof, no sé, es un homosexual. No sé lo que van a inventar. Algo van a tratar de inventar los tipos. Con los medios digitales. Y después te van a decir, no, era joda, no te bancas una joda, sos de cristal. Y no es así. Como hicieron con la pandemia. La pandemia, Pero- la pandemia no existía. Por eso. La Bullrich saliendo ahí. No me hagas acordar. ¿entendés? Por eso, son tipos que están preparados por servicio de inteligencia extranjero para utilizar ese tipo de propaganda. Chochi no viene a buscar ahora. No pasa nada. Pero si es así, vos te pensás que no, esos no son métodos que se utilizan Sí, no, hace en el años. resto de Latinoamérica. Hace años. Ese método lo utilizan. Y Hace bueno, en años. este caso se lo utilizaron en contra de Macri. Escúchame, cambiando de tema. Bueno, el 22 de junio, no, 31 de mayo. Toca. ¿Cómo era la banda? Primavera Nacional. Primavera Nacional. Y tenemos 2 entradas para sortear. El que Acierta el resultado de River Platense. Bueno. Vos que hablabas de Box Day hoy. Fuiste a verlo, ¿no? Lo fui a ver en un teatro de Avellaneda. Está bien, La verdad me encantó. muy bien. Me encantó. Es una banda. Me encantó. Y bueno, Juancito, ya está, ¿qué hora es? Y 58. Bueno, dale. Nosotros nos estamos yendo para la próxima y vos continuá hoy con todo. Vamos. Y yo me voy volando a ver si yo, aunque sea a ver el primer tiempo y después le voy a buscar a Candela. Le voy a Bárbaro. morfar a mi vieja y bueno. Agradecido que hayas venido. Como A siempre. Chochi Carlito. lo mismo, ahí en la operación. Y agradecido a toda la gente que colaboró con la radio. Después voy a avisar eso ¿Eh? también. También. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos el martes que viene.